Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? Gracias por estar aquí. Soy Helen Durán. Hoy tenemos como invitado al doctor Omar Pichardo Uribe. Tú eres neurocirujano, Omar. Gracias por estar aquí con nosotros. Te estamos invitando al Capitalino porque vimos una cifra que nos alarmó de 170,000 casos de infarto cerebral al año en México. Sin duda es una cifra que es una alerta y una alarma y queremos que tú nos ayudes para entender exactamente qué es un infarto cerebral. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es un problema serio y que no se le da muchas veces la importancia que tiene y me he encontrado que la gente confunde mucho los términos. Eh, Me gustaría hacer una precisión, Uh-huh. y no contigo, sino en general. Uh-huh. Hay veces que se confunde por qué un neurocirujano está hablando de esto, Uh-huh. porque hay unos temas. Ajá. Mi especialidad o mi subespecialidad dentro del cerebro, del sistema nervioso, es la circulación cerebral. Y ahí Okay. viene el asunto del infarto. El infarto cerebral es cuando una parte del cerebro se queda sin sangre, no le llega sangre por alguna razón. Término común, no le llega agua al tinaco, ¿no? Así se dice eso, Sí, lo escucha claro, mucha claro. gente. Ese es el problema. Y como ese ejemplo, puede haber momentos donde es transitorio, solo no llegó y después llega, o se tapa completamente la tubería y ya no llega. Ok. Cuando se tapa completamente la tubería, eso es el infarto. Cuando no se tapa completamente y está un poquito ahí goteando, eso está produciéndose el infarto. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, La sí. diferencia. Ok. Cuando definitivamente se tapó, eso es un infarto. Cuando hay algunas gotitas ahí pasando, eso se está produciendo un infarto y si no se atiende, va a llegar al infarto. Ok. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy teniendo síntomas de un infarto cerebral? Eh, Mira, dentro del mundo en general, y me incluyo, tratado de hacer muchas estrategias para hacerlo muy sencillo. Y hay un montón de formas. Creo que la más sencilla, aunque está en inglés, es la más sencilla, que Ujú. se le dice FAST. Fast. Es face, la cara chueca, Ujú. arm, no puede levantar uno de los brazos, Ok. S de speech, del lenguaje, no puede hablar, Ok. y la T de tiempo, que no hay que perder tiempo. De acuerdo. Entonces, resumiendo, se le va la cara chueca, no puede levantar un brazo o una pierna, no puede hablar. Eso junto es datos, vamos a decir, inequívocos de que se está produciendo un infarto cerebral. Y ahí es donde empieza la carrera contra el tiempo. Tratando de no meter muchos números, pero para dar un contexto, cada minuto que pasa así el cerebro, mueren 2 millones de neuronas. Ay, qué barbaridad. Cada 15 minutos que pasa así el cerebro, envejece hasta 5 años el cerebro. Entonces, como es evidente, si lo hacemos muy rápido el tratamiento, el paciente se puede recuperar completamente y ese cerebro puede recuperarse completamente. Si nos tardamos, eso puede ser catastrófico y puede dejar a la persona muy dependiente, postrado en una cama, necesitado de ayuda para asearse, para alimentarse. Esa imagen que se tiene de un paciente que le dio algo en el cerebro y que está postrado en una cama, ¿no? Esa es como la importancia de Sí. transmitir la información. Entonces, actuar de manera rápida y eficiente es una de las condiciones básicas para poder tratar un infarto. Ahora, el tiempo, un infarto se puede manifestar con distintos síntomas en un determinado, en un lapso de tiempo largo, un día, 2 días, o es en un lapso muy corto. ¿Me tendría que dar cuenta luego, luego? Normalmente los síntomas son claros, Ok. pero a lo mejor no son muy severos. Entonces, empieza a Ajá. tener torpeza de la mano, o habla como borracho, o no encuentra la palabra, que a todos nos ha pasado en algún momento el coso, Ajá, ¿no? ajá. Aquí Eso lo tengo, pero... es ujú. evidentemente no es un infarto, pero cuando eso empieza a pasar más, no logra identificar las palabras, no logra expresarse, eh, tiene cierta debilidad, la cara un poco chueca, puede ser sutil, no, no,
No esos eventos donde la persona se desmaya, convulsiona, que puede llamar más la atención y entonces lo llevan a urgencias. De acuerdo. Y que esto dicen, bueno, hay que esperar unos minutos a ver si pasa. Ese sería el peor error que podemos tener en esta enfermedad. Okay. Sea chiquito, hay que llevarlo a urgencias. Hay que actuar, de acuerdo. Porque conforme, como ponía el ejemplo, pasa poquita sangre, pero como cuando uno se corta, que se va haciendo una costra, eso va pasando dentro del cerebro. Entonces llega poca sangre y eso genera que la costra empiece a crecer más. Y entonces empieza a tapar más partes del cerebro. Y entonces de ser una zona pequeña puede ser una zona ya muy grande. Puede empezar con una torpeza para la mano y evolucionar en una hora a no mover nada de la mitad del cuerpo y ya estar muy, muy sintomático, muy evidente que ya hay un problema grave. Por lo que tú me estás diciendo, entonces, ¿hay tratamiento para esto? ¿Tengo que actuar rápido? ¿Hay tratamiento? ¿Esto quiere decir que puede ser reversible un síntoma de infarto? Sí, totalmente. Aquí, y me voy a detener, si me permites, un momento claro. En un aspecto que suele confundir también a la gente, que es algo que se llama ataque isquémico transitorio, que no importa el nombre, pero lo que significa es que tuvo los síntomas de un infarto, pero se quitaron. Okay. Ajá. Eso no quiere decir que está fuera de peligro, y de todas maneras hay que ir al hospital, porque hay que hacer ciertos estudios y ciertas cosas para evitar que sea más grave o que se vuelva a presentar. Y eso confunde muchas veces a la gente. Ahora, cuando estos síntomas, y para que se defina así, deben desaparecer los síntomas de que está en su casa, que llega al hospital, o en el trabajo donde se presentó, a que llega al hospital, se tiene que quitar. Así se define el ataque isquémico transitorio. Si se mantienen los síntomas, entonces, eso, o chiquito, o mediano, o muy grande, eso es un infarto cerebral y eso hay que tratarlo. Si hay tratamiento, el tratamiento inicial con el que contábamos es un medicamento que disuelve el coágulo, que esto de esta costra, le decimos coágulo, y es un medicamento que se inyectaba en la vena o que se inyecta en la vena y viaja por la sangre y va a disolver el coágulo. Sin embargo, se ha visto que tiene ciertos aspectos y ciertas cosas muy técnicas que no siempre se puede administrar y también que no siempre tiene los resultados esperados. Entonces, lo que desde el 2015 está mundialmente aceptado, con ciertas modificaciones a través de estos años, es algo que hacemos que se llama trombectomía, que esto es como los cateterismos del corazón. Metemos una serie de tubos por una de las arterias, puede ser por la mano, por la muñeca, por la ingle, navegamos por dentro del cuerpo, llegamos a donde está la oclusión y literalmente como un plomero capturamos lo que está tapando y se destapa, se extrae. Para que esto sea eficiente y tengamos buenos resultados, lo óptimo es que sea en menos de 6 horas de que empezaron los síntomas a que ya logramos destapar la arteria. Hay ciertas condiciones en las que podemos hacerlo con más tiempo, 8 horas, 12 horas y algunas otras horas más, pero eso ya es algo muy técnico, muy especializado y no siempre se puede. Entonces creo que el mensaje sería 6 horas es lo óptimo. De acuerdo. Y dinos si hay manera de prevenir esto. Híjole, sí y no. Sí, porque disminuyendo los factores que sabemos que fumar, síndrome metabólico, diabetes, presión alta, tener eso controlado, no tener niveles altos de colesterol y esto. Porque esto hace, yo le trato de explicarlo como una tubería que se hace sarro, que se hace, que no sale bien el agua. Pues básicamente pasa lo mismo con la sangre. Si hay colesterol y eso es el sarro dentro de la sangre. Y siempre va a ser más complicada la circulación. Fumar es una muy mala idea. Son factores que les decimos modificables. De acuerdo. Ahora, como tal, prevenirlo, no exactamente, porque hay condiciones que no se pueden saber o que serían muy especializadas saberlas. Creo que en el momento en el que estamos, por lo menos en nuestro país, hay que poner mucho más foco en identificarlo muy rápido, no esperar, y esto hago énfasis porque en estos 20 días que van del año he tratado 3 pacientes que
2 pacientes no, o sea, sí actuaron muy rápido, llegaron al hospital y fue muy bien. Y otro más se esperaron a ver si mejoraba y esto, por las fechas y por todo este asunto. Sí, sí, sí. Y no pudimos hacer mucho. Entonces, eso creo que es el mensaje más importante. Si lo identifican, resolverlo. Ok, pues amigos, es información importante para todos ustedes. Omar, muchas gracias por toda esta información. Vamos a tenerlo de invitado para que nos siga dando estas, pues prácticamente consejos de salud. Gracias por estar en el Capitalino. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.